Como anunciamos, aunque un poco tarde, puse un pequeño anuncio diciendo de que el capítulo 28 de Romanos, capítulo 11, me equivoqué, es capítulo 11 de Romanos, presenta unas palabras que tomándolas solo en este texto, aislado, fuera de contexto, no respetando que Pablo dice como está escrito, lo cual implica que si queremos saber de qué está hablando tenemos que regresar a ver lo que está escrito. Y fíjense que este es un tema en el cual llego a caer mal. No es mi intención, no es mi intención ofender, no es mi intención pelear. Sencillamente es que me da tristeza que eruditos, personas que enseñan las reglas de interpretación hermenéutica y todas las demás cosas, y teniendo una de las reglas mismas de interpretación que dice que una verdad claramente establecida en la Biblia, fíjense pues la fraseología, una verdad claramente establecida en el total de la Biblia, en la mayoría de los libros de toda la Biblia, es una verdad que está ya claramente establecida. Que cuando se la digo yo a usted, la Biblia dice tal y tal, usted dice amén. Porque es una verdad que está claramente establecida. Hay cantos al respecto, hay tantas cosas que cuando sale un versículo aislado, como es este de Romanos 11, en la porción del 25 en adelante, y hacen una doctrina de él que va en contra de la verdad claramente establecida. Entonces, ahí es donde yo digo, antes decía yo, fariseos, cabeza dura, ¿verdad? ¿Cómo es de que hablándoles el mismo maestro la palabra dicen que ignoran? Dice, ignoran, o sea, no le prestan atención. Es como que digan, ahí está fulano, ignórenlo, olvídenlo a él y sigan hablando sin prestarle atención. Es decir, ignoran las escrituras con tal de guardar sus tradiciones. Y eso es lo que esto pasa. ¿Cuál es esa verdad claramente establecida? Bueno, hay un solo camino a la patria celestial. Ese camino es Cristo. Dice, porque hay un solo nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es una verdad claramente establecida. Es la dicha tan grande que tenemos de haber alcanzado la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús por su sacrificio y todo, porque no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. ¿Está claro eso? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién está en desacuerdo con eso? Cuando llegan a esta porción, dicen, voy a decir de una vez lo que dicen y luego vamos a estudiarlo. Dicen que todo Israel será salvo. Que ahorita es un tiempo de dureza espiritual, pero después de ser purificados a través de la gran tribulación, que a propósito consideran que todavía está en el futuro, y con esa gran tribulación van a ser purificados y entonces todo Israel será salvo. ¿Pudiera darse? Claro que pudiera darse, que hubiera una manifestación tan gloriosa del Señor y que entonces todo Israel creyera. Pero el punto es este, no todo Israel va a ser salvo. Y Pablo, que es el que están citando, lo dice claramente. Eso es lo triste. Al mismo autor que está diciendo esto, todo Israel será salvo, luego él aclara que no todo Israel va a ser salvo. Entonces, hay contradicción en la Biblia. El mismo apóstol Pablo es de doble ánimo porque dice que sí, dice que no. No. La Biblia no tiene contradicción. Pablo no es de doble ánimo. Y él ha expresado que si pudiera contribuir a la salvación de los hermanos judíos, que poniendo su vida hasta eso haría. Así que vamos a leer. Y este texto lo quiero usar para llamar una vez más su atención a que considere el gravísimo error, el gravísimo daño que se ha hecho al estudio de la palabra al llamar a los libros de Génesis a Malaquías Antiguo Testamento. Esos libros no son del Antiguo Testamento. En la Biblia no hay libros del Antiguo Testamento. Tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el llamado Nuevo Testamento se habla de los dos pactos.
el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que pacto y testamento pudieran relacionarse, ok, pero se está refiriendo al pacto, no se está refiriendo a los libros, a los escritos. Sería tan fácil si usamos el raciocinio que Dios nos ha dado. Pensar que los apóstoles que dicen que llenaron el mundo conocido con el evangelio, predicaban el llamado Antiguo Testamento. Y Jesús, que en el camino a Emaús, con los dos testigos que iban tristes, les aclaró, comenzando con Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, Génesis, hasta esos días, lo que de él decían. Entonces, pensar que ahora ya no tienen valor esos libros es por lo que llegan a conclusiones tan contradictorias a sus mismas reglas de interpretación. Porque la otra regla de interpretación dice que un texto aislado u obscuro, como es este, es un texto aislado, es el único texto en toda la Biblia que dice que todo Israel va a ser salvo. Mientras que en todos los otros textos Dios dice, no revocaré el castigo. Se apartaron de mi ley. Él dice, Jesús, el reino es quitado de ustedes. Esta perversa generación no pasará. Y óigame, ¿cómo es que siendo tan eruditos, tan estudiados y todo lo demás, no pueden darse cuenta de una cosa tan obvia y tan clara? Pero aclarémoslo pues. Ahora entremos ya en materia. Romanos 11, 25 al 27 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Se recuerda que todo el llamado Antiguo Testamento no entendió el misterio, sino que fue revelado? Bueno, sigo leyendo. Este misterio, para que no seáis arrogantes. Ok, no quiero que ignoren el misterio, para que no sean arrogantes. ¿Y a quiénes está hablando? A nosotros, a la iglesia. Pablo nos está diciendo que no quiere que ignoremos el misterio escondido para que no seamos arrogantes. Sigamos leyendo. En cuanto a vosotros mismos, arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Una vez más, el sujeto de este tratamiento de Pablo somos nosotros. Nos está hablando a nosotros, los cristianos. Y dice que no quiere que ignoremos el misterio para que no seamos nosotros arrogantes. Ok. Con nosotros mismos. Eso es lo que quiere también. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Esa debiera ser la cosa que debiéramos considerar. Ajá, aquí Pablo está hablando de algo que está escrito. Y Pablo solo nos está diciendo que no quiere que ignoremos de lo que está escrito para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Porque a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Y cómo está escrito? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si tan solo nos quedáramos en esto, note lo que este texto dice explícitamente, y desde luego Pablo le está hablando a gente que conoce lo que dice la Escritura. Por eso cuando le dice como está escrito, y solo le cita una parte de lo que está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Bueno, analicemos esto, solo esto. Viene de Sión el libertador, ¿ok? Que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué significa que va a apartar de Jacob la impiedad? ¿Verdad? Que va a quitar la impiedad de Jacob. Ok, va, está bueno, pues eso es. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con Jacob, o si ya apartó de la iniquidad de Jacob, es con Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que
mientras no quite sus pecados, no hay pacto con ellos. Si lo leemos en lo literal, como ellos lo interpretan, dice que el endurecimiento es en parte. Están parte endurecidos, no están totalmente endurecidos. Y que eso va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y que una vez que entró la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Ve lo que está diciendo ahí? Y entonces lo que aclaré en el principio es el hecho de que plenitud y todo son sinónimos. Si vamos a aceptar que todo Israel literalmente será salvo, tenemos que aceptar entonces que la plenitud de los gentiles también será salva. Y eso quiere decir que todo el mundo se salva. ¿Es eso una verdad bíblica? Dios desea, dice, no quiero la muerte del impío, etcétera, etcétera. Pero ha dicho, sino que se arrepienta, que se vuelva de sus malos caminos para que yo lo salve. Consecuentemente, no hay tal todo Israel será salvo. Lo que es más, dice esta escritura de Romanos que no le prestan atención cuando dice, y será escrito. Israel será salvo como está escrito. Ya ahí nos está dando la pauta. Vamos a ver cómo está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjese, solo aunque no me fuera a los textos que me voy a ir, porque yo sí voy a respetar que está escrito, entonces voy a ir a ver lo que dice que está escrito, que sería lo más lógico y de hecho lo que enseñan todos los grandes maestros bíblicos y todos los teólogos, de que hay que ver los contextos cuando se está hablando de algo como esto. Entonces, vayamos de una vez a eso. En primer lugar, le voy a decir la palabra arrogante, porque fíjese, eso es lo que está diciendo Pablo, que está escribiendo lo que está escribiendo, y su principal razón es que no seamos nosotros arrogantes, ¿ok? Ese es el sujeto. Nosotros somos los sujetos de esta oración. Estoy escribiendo esto, hermanos, para que ustedes no sean arrogantes. ¿Y por qué? Porque esto y esto y esto. O sea, lo que yo quiero es que ustedes no sean arrogantes. Ok, ¿qué es ser arrogante? Vamos a leer el diccionario Webster. Dice de arrogante: hacer o tener la disposición para hacer reclamos o declaraciones exorbitantes. Reclamos o declaraciones exorbitantes. Exorbitante significa enormemente, excesivamente. Entonces, a tener la disposición para hacer reclamos o declaraciones grandísimas, demasiado grandes, de rango, o dar a uno mismo un grado indebido de importancia, un engreído, ¿verdad? Yo soy el traidito de la película. Esto es lo que está diciendo Pablo. No quiero que ustedes hagan nada indebido. Indebido significa no apropiado, no conveniente, no adoptado a su fin, no apto para el carácter, el tiempo o el lugar, un discurso impropio. Pablo está escribiéndonos para decirnos que no tengamos expectativas arrogantes, que no nos creamos la gran cosa y que no estemos haciendo peticiones indebidas. Ok, ahora sí, sigo adelante. De las definiciones podemos ver que la arrogancia es una actitud de la persona. La arrogancia de nosotros, a la que Pablo se está refiriendo, no es contra Israel. No es que nosotros decimos, shish, Israel. No, el arrogante es una actitud interna de la persona. El arrogante es arrogante aunque esté delante de los reyes o delante de los plebeyos. La persona con la que se está tratando no es la que recibe la arrogancia. La arrogancia es inherente al arrogante. Una vez más, Pablo no está defendiendo a Israel de nosotros los malvados arrogantes, pero sí nos está redarguyendo a nosotros de que somos unos arrogantes. Así que vamos a tener que aceptar. Esto es para nosotros. ¿Dónde está nuestra arrogancia? No es con Israel, pero vayamos a ver qué dice Pablo. La arrogancia es una actitud que básicamente consiste en pensar y decir y consecuentemente actuar de una manera inconsistente con la realidad. Pero fíjense que esta palabra arrogante
aparece 14 veces en el llamado Nuevo Testamento. Una vez se traduce cuerdo, una vez se traduce sensato, una vez se traduce sabio, una vez se traduce sagaz, 9 veces prudente y solo una vez, aquí en Romanos, arrogante. Para comenzar, quiere decir que le pudiéramos encontrar otro significado a esta palabra. ¿Por qué? Porque si nos está hablando acerca de que la salvación vendrá desde Sión, veamos a qué se refiere con eso. Voy a ir de una vez a ese texto porque es lo muy importante. Pero aclaremos una cosa, otra vez, sentido común. Si lo que Pablo estuviera diciéndole a los cristianos es: ustedes no presuman ante Israel, ustedes no se sientan más que Israel, no se sientan grandes para Israel. Si estuviera diciendo eso, pensemos y comenzamos por los guatemaltecos porque es aquí en Guatemala, pero en todas partes del mundo donde se cree en Israel. ¿Es la actitud de Guatemala de menosprecio a Israel? ¿Es Guatemala una nación que dice: uy, Israel, con menosprecio? No, Israel, de hecho, ahí van a ver cuál es nuestra arrogancia. Es que precisamente todo lo opuesto. Y se lo voy a demostrar con las escrituras. Pero al punto que voy es que con sentido común sabremos que ese no puede ser el mensaje, porque por el contrario, el Guatemala, yo digo, idolatra a Israel. Para mí, que Guatemala está en el otro extremo de esto que Pablo está hablando. Así que, ¿cómo se le ocurre a los teólogos pensar que eso es lo que está diciendo? Pero sigamos leyendo para que esto vaya quedando claro. Dice, como está escrito. Así que me voy a ir a como está escrito. Eso está en Isaías capítulo 59, versículos 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión. Note por favor lo que está escrito, que es lo que Pablo está usando. Vendrá el Redentor sabemos que es Cristo Jesús, no hay ningún otro, a Sión. O sea que Jesús llega a un lugar. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. ¿Qué significa? En términos bíblicos, que alguien se vuelva de la iniquidad, que alguien se arrepienta, que alguien se aleje de la iniquidad. Entonces viene el Redentor a Sión y a los que se arrepientan de la iniquidad de Jacob. No es a todo Israel, sino que a los que se arrepienten, se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Para que quede mucho más claro, en todo el capítulo de Isaías 2, porque solo leí la parte a la que se refirió Pablo, para que se dieran cuenta de que no está refiriéndose a todo Israel, porque como está citando a Isaías, Isaías dice que son solo aquellos que se vuelven de la iniquidad. Y los gentiles que llegamos a la presencia de Cristo somos los gentiles que nos volvimos de la iniquidad, que nos volvimos de nuestro pecado, de nuestra ignorancia de Dios y de querer ser nuestros señores y escoger por nosotros mismos, no todos los gentiles. O sea que la plenitud de los gentiles que entran y todos los de Israel que entran son los que se arrepienten. No hay otro camino. Pero ahora le voy a aclarar para que quede bien claro todo el contexto que Pablo está citando. Porque recuérdense que Pablo sabe que les está hablando a personas que conocen las escrituras. Porque era la única escritura que tenían. Así que cuando Pablo dice, todos saben que está refiriéndose a esto y de lo que está hablando. Note el capítulo entero de Isaías para que se entienda entonces esta porción que estamos discutiendo. Comienza en el capítulo 2. Y otra cosa, Sión. Primero voy a aclarar el de Sión antes de ir al pasaje de Isaías. Que viene el Redentor a Sión, al monte de Sión. En la Biblia, montes significan gobierno, son símbolos, tipología de gobiernos.
y el Redentor viene al gobierno de Sión. Ahora le muestro dos textos para que en boca de dos o tres testigos conste toda verdad. El primer testigo es Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que en otras ocasiones ya les enseñé que la Biblia dice, no, perdón, yo no les enseñé nada, ya les leí que la Biblia dice que los postreros tiempos, Pedro, Pablo, Juan y Hebreos dicen que estaban viviendo en los postreros tiempos. Entonces acontecerá que en los postreros de los tiempos, o sea, en el tiempo de Jesús, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová. O sea, el gobierno de la casa de Jehová. Que un paréntesis, amados hermanos. La casa de Jehová. El monte está en la casa de Jehová y la casa de Jehová está en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay murallas en el cielo. ¿Ok? De Jehová, como cabeza de los montes. O sea, como cabeza de los gobiernos. Ha exaltado sobre los collados y correrán a él todos, no solo Israel. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, si subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo repite el profeta Miqueas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Regresando entonces a Romanos 11:26, sigue diciendo, vendrá de Sión el libertador. ¿Se dio cuenta de lo que en realidad dice toda la porción que viene? Pero déjame mejor ir de una vez a la totalidad del texto para aclararles esto. Es el capítulo Isaías 59. Él dice, y este será mi pacto. Ese todavía al principio. Les voy a saltar mis notas por la brevedad del tiempo ya que se me fue y le voy a leer desde el principio. Ok, ahora sí. En el libro de Isaías capítulo 59, en los versículos del 1 al 15, es una lista de la pecaminosidad, de la rebeldía, de la iniquidad e injusticia del pueblo. Entonces, comenzando en la mitad del versículo 15 hasta el 19, dice, y lo vio Jehová. ¿Qué fue lo que vio Jehová? Toda la rebeldía, toda la pecaminosidad, toda la negligencia del pueblo. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo. ¿Quién vio? Jehová. Entonces, ¿quién el brazo de quién es? El brazo de Jehová. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de coraza, como una coraza de justicia. Ya usted conoce la Biblia de qué está hablando. Y como yelmo de salvación en su cabeza. Usted ya sabe que cuando Pablo dice, poneos toda la armadura de Dios, habla la coraza de justicia y el yelmo de salvación, y está hablando ¿de quién? De Cristo. Y de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y entonces sigue, y vendrá el Redentor a Sión. Ahora ya con todo ese contexto, se puede dar cuenta
que si es Jehová el que está viendo la iniquidad de Israel, la iniquidad de Jacob, y que no hay nadie que intervenga, entonces él mismo se viste de coraza de justicia, de yelmo de salvación. Él mismo se hace el Redentor, y el Redentor vendrá a Sión, al monte de Jehová, que será el monte más alto y cabecera de todas las naciones, a donde vendrán todas las naciones a decir que ahí es donde viene el conocimiento de la ley de Dios. Y vendrá a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad que narró en los primeros 15 versículos, que los lectores de Romanos 11, 20 y pico no leen. Está hablándole a los de la casa de Israel que se apartaron de toda la iniquidad mencionada en 15 versículos. Y Pablo dijo, está escrito. Así que un buen estudiante de la Biblia, conocedor de que un texto oscuro, como están interpretando Romanos, no debe de ser tomado por sí solo, y hay que ver, y si se regresa se van a dar cuenta que lo que está escrito no cambia absolutamente nada de lo que se ha venido predicando por los siglos y por los milenios de años, que solo hay un camino, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, y que cada quien dará a Dios cuenta de sí, que no llevará el pecado, el pecado del padre los hijos no lo llevarán, y el pecado de los hijos los padres no lo llevarán, sino que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo se atreven a echar por los suelos una cosa que está tan claramente establecida, y por mantener sus tradiciones y por querer seguir tocando su shofar y usar las fiestas judías y mencionar el nombre de Elohim, Shalom, Jaja y todo lo demás charadas? Descartan la palabra para mantener sus tradiciones. ¿No parece eso más los fariseos de antaño que los cristianos de antaño? ¿No parece más eso los que ignoran la palabra de Dios y le dan más valor a sus denominaciones, a sus tradiciones, a sus reinitos, en lugar de reconocer el claro escrito está? Bueno, en ese contexto entonces no hay la menor duda que se debe de aclarar claro que ese Redentor personifica a Dios, y si Dios es el que viene de Sión, que es el gobierno de Dios, a Jerusalén, es la Jerusalén de arriba, porque Jesús ya a la Jerusalén de abajo le dijo, el reino es quitado de vosotros, y la Jerusalén de arriba dice claramente en la escritura, somos nosotros, los seguidores de Cristo Jesús. Y Él viene a redimir, como está establecido, a los que se vuelven de su maldad, a los que se vuelven y se apartan de su pecado. Ahí sí, no importa si es gentil, no importa si es judío, puede apartarse. Dice, sigue diciendo Pablo en Romanos, regresamos ahora a Romanos, habiendo ya aclarado lo que está leyendo Pablo, lo que leímos en Isaías. Y dice en Romanos, y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con los que se arrepientan de sus pecados. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti. Aquí le está hablando, Isaías está diciéndole a Jehová, le está diciendo algo a alguien, a ti. Vamos a ver quién es ti. El espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sobre quién va a estar el Espíritu de Jehová? ¿Quién es ti? Es Jesús. Claramente Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para ir precisamente a hacer lo que el pacto de Dios dijo que iba a hacer. Y también en el capítulo 12, versículos 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, es Jesús otra vez, diciendo, sino que lo que el Padre me envió, eso digo. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. En todos esos, todos esos de la casa de Jacob, que se vuelven de la iniquidad,
al Redentor, a los que Pablo alude, que apartará de Jacob en la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Más claro no puede estar. Si dejamos que la Biblia interprete a la Biblia, no hay forma de decir con ese versículo aislado, sacado de contexto, que todo Israel será salvo. Para comenzar, sería contrario a la justicia de Dios, porque Dios no salva a nadie por grupo, por pertenecer a una familia, a una denominación, a una iglesia. No, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Y para que no digan que Pablo dice que todo Israel será salvo, miren cómo termina Pablo precisamente en el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Se recuerda que eso dijo? Que no quería que ignoráramos ese misterio. Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, Isaías que leímos, de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, judíos, griegos, todos gentiles, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo no está haciendo ninguna acepción de personas con el pueblo de Israel. Tienen que venir a Cristo, que es el camino, que es el único nombre dado a Jesús, que es el único nombre dado bajo el cielo, y Él es el único que nos puede redimir. Por favor, dense cuenta que Israel está fuera de la jugada. Israel fue un instrumento que Dios soportó con paciencia porque no le hicieron caso, no fueron obedientes, pero Dios, fiel a su palabra, mantuvo su palabra, porque Él se mantiene fiel aunque el pueblo fue infiel. Y una vez venido Cristo, terminó el trato con Israel. Israel ahora es como cualquier otra nación en pecado, y contó con cualquier persona en pecado. Y solo serán salvos los que reconozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No hay acepción de personas en el juicio. Ustedes, amados hermanos que dominan las Escrituras, que son teólogos, saben que si dice que lo único que Dios no hace acepción de personas es en el juicio, cuando ustedes implican, insinúan, dicen que todo Israel será salvo simplemente porque todo Israel será salvo, están diciendo que Dios sí hace acepción de personas en el juicio, porque a todos los demás nos salva individualmente, pero a Israel los salva colectivamente. ¿No se pueden dar cuenta lo gravísimo que es su interpretación? ¿No se pueden dar cuenta que por guardar su derecho de ser teólogos y maestros y esto y lo otro, ponen en tela de juicio la justicia de Dios? Es un pecado grave. No es cuestión de gustos, es cuestión del escrito está. Así que, por favor, les he mostrado contextos explícitos. No que yo digo, esto dice y deduzco qué significa. No, esto dice porque esto es lo que dice a lo largo de las Escrituras, respetando el contexto de la suma de tu palabra es verdad, no versículos aislados que simplemente los quieren tomar para seguir defendiendo su doctrina, su tradición, su postura. Hermanos, eso es terrible. No engañen a las ovejas con esas mentiras. Y ustedes, ovejas, perdonen, no sean ovejas, sean leones, agarren las Escrituras, las pueden entender en su idioma y darse cuenta que no tiene sentido decir que todo un mundo, porque Él amó, de tal manera amó Dios al mundo, entre paréntesis, pero amó más a los israelitas.
que a todo el mundo le ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entre paréntesis, Israel no tiene que llenar esa condición. Ellos van a ser salvos de todos modos. Eso es lo que están predicando. Así que la amonestación a no ser, ¿cuál era la palabra? Engreídos, para que no nos creamos más, es de que no seamos engreídos contra Dios. Le estamos pidiendo, uniéndome a ustedes como parte de la iglesia, que nos lleve al cielo, que venga un rapto y nos lleve al cielo. Cuando Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, eso dijo Jesús, pero desde luego Jesús no conocía las reglas de interpretación otra vez. Y te le están diciendo a Dios que restablezca a Israel como su gran pueblo santo, cuando Él dice, el reino es quitado de vosotros. Ya no sois pueblo. Eso es lo que está pasando. Y queremos que Dios bendiga a Guatemala. Y creemos que nuestras marchas por la libertad y que nuestras oraciones y nuestras reuniones en el frente del palacio y todo eso van a hacer que Dios cambie cuando Él ya nos ha dejado instrucciones claras de que nosotros debemos de tomar los puestos de gobierno. Porque el de Jehová es la tierra y su plenitud, y nosotros somos sus mayordomos. ¿A quién le va a pedir cuenta cuando regrese Dios? A sus mayordomos. ¿Y de qué le va a pedir cuenta? De su propiedad. Le digo al del dinero, al de las dracmas, le digo, ¿por qué no lo metiste al banco? Para que al menos al venir yo lo ganara con los intereses. Ahora, ¿cómo se mete a hablar Jesús de banco y de intereses? Cosas mundanas, cosas que cuando... ¿ah? Y esas son las mismas excusas, que Dios no se mete en política. Él es el rey de un reino apolítico. Perdonen, pero no sé qué decir. No tiene sentido su doctrina. Es necesario que nos arrepintamos, que dejemos de estar buscando excusas y que digamos, Dios, perdónanos. No hemos tomado tu palabra como tu palabra. La hemos reinterpretado conforme a nuestras preferencias, conforme a nuestras ideas. Pero eso está causando que tu nombre sea blasfemado y que mucha gente sea engañada y se mantenga en el pecado y piense que está bien contigo, cuando en realidad están lejos de ti. Dios es misericordioso, pero no contenderá su espíritu para siempre con el hombre. Nos ha dejado un texto claro y explícito. Queremos que siga teniendo misericordia de nosotros cuando pudiéramos ya estar recibiendo su justicia para juzgar al mundo y traer el reino. Arrepintámonos. Volvámonos a las sendas antiguas y preguntemos por el buen camino para encontrar paz para nuestra alma y salvación para nuestra nación. Mañana continuamos. Sí, es curioso ver cómo con un solo versículo quieren hacer toda una doctrina, y la verdad es que es increíble porque en el mismo capítulo 11, donde dice que todo Israel será salvo, en el mismo, solamente que antes, en el versículo 14, Pablo nos habla de darle celos a ellos para ver si con eso puede salvar a algunos. Entonces, increíble. En el verso 14 está hablando de una salvación parcial. Tal vez algunos pueda lograr salvar al darle celos con los gentiles. Y luego abajo dice, todo Israel será salvo. No tiene sentido. O sea,